Buenos días, mi nombre es Dewin Pérez y hoy expondremos el capítulo 9 del libro de Moya Pons, Historia del Caribe. El capítulo se titula Haití, 1870-1930. Bueno, acá podemos ver la tabla de contenido. Es la manera como he estructurado los aspectos generales que saqué de la lectura del capítulo y en los cuales me he basado para estructurar este video. Muy bien. Eh, bueno, para introducir un poco, para hablar sobre esta Haití de finales del siglo XX, eh, el siglo XIX, perdón, tenemos que tener en cuenta que después de la guerra de revolución, la guerra de independencia haitiana, que Haití liberó, que los pobladores, en su mayoría gente negra de Haití liberó y que les otorgó la liberación y la independencia de Francia. Esta independencia le había otorgado a Haití el título de la primera república negra libre de América. Sin embargo, con el transcurrir de la época republicana de Haití, tenemos que Haití era una sociedad bastante fragmentada. El capítulo nos indica que estaba dividida entre mulatos, en su mayoría personas pertenecientes a la élite que ocupaban el norte de la isla, los cuales eran llamados afranchis, o también los liberados, ya que en su mayoría eran descendientes de familias negras que después de la revolución haitiana tuvieron la oportunidad de hacerse con tierras o de comprarlas o que el Estado se las otorgara a manera de concesiones. Y también estaba la población mayormente negra de Haití. Estas dos grandes poblaciones representaban a los descendientes de 450.000 esclavos aproximadamente del periodo colonial, según el texto. Entonces, sigamos con el siguiente tópico de exposición. Muy bien. Bueno, ahora hablaremos de la dependencia económica que el texto nos indica que tenía Haití. Bueno, Haití durante la mayor parte del siglo XVIII, durante todo el siglo XVIII realmente, se posicionó en el mercado como el mayor productor y exportador de azúcar a nivel mundial. Esto favorecía a Haití, ya que podemos decir que tenía la mayor producción en lo que era el mercado del azúcar, posición que posteriormente perderá tras estas guerras de independencia que destruirán las grandes haciendas y los grandes ingenios de azúcar y esta industria azucarera, la cual de hecho no indica el texto, pero esta industria azucarera posteriormente migrará junto con los grandes hacendados del azúcar, migrará a Cuba y será Cuba después de Haití en la que se posicione como el mayor productor de azúcar. Bueno, el texto también nos indica que Haití, a falta de una industria propia, tenía que importar los productos manufacturados directamente desde Francia y desde Estados Unidos. Además de esto, se nos indica en el texto que Haití sirvió como terreno para que empresas extranjeras de índole mercantil y fabril, en su mayoría alemanas, francesas y estadounidenses, se asentaran en la isla y tomaran el control de
estos medios de producción y se producirían en su mayoría calzado, cerillas, jabones y todo esto producido bajo los capitales privados extranjeros, los cuales de hecho también obtendrían el control de tanto de las importaciones como las exportaciones. Nos dice eso que Inglaterra de hecho sería la que poseería mayormente sus vapores sobre eh, el puerto haitiano. Y bien, en cuanto a la industria nacional, se nos niega en el texto que Haití intentaría incursionar en el mercado del algodón durante esta guerra de secesión española. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos las grandes producciones algodoneras se sustentaban a base de mano de obra esclava. Haití intentaría entrar en este mercado de algodón. Sin embargo, fracasaría este intento de entrar en el mercado cuando terminaría la guerra de secesión norteamericana. Y bien, pasamos al siguiente tópico. Bueno, bien, antes de pasar al siguiente tópico, podemos ver acá en las imágenes. Bueno, acá nos apoyamos en una caricatura dibujada en el siglo XIX, en la que podemos ver interpretar a los grandes capitales extranjeros haciéndose o enriqueciéndose de la mano cubana. Y arriba podemos ver, bueno, estos grandes ingenios de azúcar que ya comenté recientemente. Y ahora sí pasamos a lo siguiente. Y bien, en cierta parte del texto se nos llega a comentar que la clase mulata de Haití estaba bien posicionada y en su mayoría se ubicaban al norte haitiano. Estas eran grupos de familia que como comenté anteriormente, venían de una tradición familiar de negros que después de la revolución lograron asentarse con propiedades y bueno, se lograron establecer mejor en el tiempo. Sin embargo, se nos comenta en el texto que había una estrecha relación entre el color de la piel y la riqueza, que eran mmm, más ricos, estaban mejor posicionados las personas en cuanto con base al color de piel que se tuviese. Bueno, pasemos entonces, bueno, aquí podemos ver la mano, eh, bueno, personas de escasos recursos de esta población precisamente negra, que a diferencia de las clases mulatas o las familias mulatas, entre las clases concretamente negras se nos indica en el texto que eran las menos favorecidas. Y eso, entonces pasemos al siguiente tópico de este video. Y bien, se nos indica en el texto que el gobierno haitiano no tenía una estructura lo suficientemente fuerte para hacer presencia en las zonas rurales, por lo cual en esta zona era común ver la figura de los cacos o los piquets, que eran estas figuras militares de las cuales lideraban a grupos bandidos y gobernaban y se hacían con el control de ciertas zonas. En el texto nos resalta el ejemplo del general Mercier. Mercier era un general, un piquet, esta figura de caudillo, el cual ejercía el control sobre la población rural de Jacmel. Este Mercier, aparte de ser un caudillo, se veía percibido como una figura casi religiosa, ya que era un hogan o un chamán, que ya veremos esta figura más adelante cuando veremos de la religión. Y bueno, por cuestiones de tiempo hablaremos un poco más, nos saltaremos ciertas cosas en específico. Bueno, hablemos de la tradición militar haitiana. Bueno, la tradición político-militar haitiana. Haití tenía
una relación entre esta figura militarista que así tenía contacto en la política, que era de directa herencia de estas guías revolucionarios de la guerra haitiana, en los cuales los grandes líderes eran figuras militares, en su mayoría del ejército, y que eran, sí, militares, grandes generales. Bien. Bueno, por cuestiones de tiempo no andaremos tanto acá en ese tópico, pero bueno, hay Partido Nacional y hay Partido Liberal. Se nos comenta en el texto que durante el periodo de tres periodos presidenciales, concretamente el de Isaac Saguet, Michel Domingo, Bosron Canal, se crearon dos partidos opuestos que tuvieron auge, y los cuales eran el Partido Nacional y el Partido Liberal. Y bueno, tenemos que el Partido Liberal, en la cabeza tenía Luis Etienne Lisieux, era un partido más de clases, dirigentes, intelectuales, mientras que el Partido Nacional, en la cabeza de Jean-Pierre Boyer de Bachelet, estaba compuesto por una alianza de personas que se oponían a esta tradicional élite que dominaba en Haití, y estaba compuesto por nacionalistas, poetas y personas que hacían exaltación y buscaban una identidad haitiana. Bueno, pasemos al siguiente punto, que es este punto de la religión. Tenemos que Haití era una sociedad religiosa, la cual preserva estas eh, tradiciones religiosas que que vienen de los propios orígenes africanos y que se preservan desde la propia época colonial. La religión predominante en Haití es el vudú, una religión en la cual consiste de la adoración a un dios llamado Bon Dieu y a unos espíritus llamados los Loas. En estas ceremonias, que eran guiadas por un sacerdote o un Hugan, tenemos el ejemplo ya de Mericier, del general Mericier, un Piquet que era un Hogan. Estas figuras de Hogan eran respetadas, y en estos rituales que se hacían era común que un Loa montara a un creyente. Estas ritos religiosos se llevaban en un templo, también llamado Honfort, y tenemos, de hecho, que, bueno, acá nos apoyamos en esta imagen, de que la religión vodú sufrió un proceso de sincretismo al jugar con el cristianismo. Y tenemos que varias figuras religiosas como San Patricio, la Virgen María, la propia figura de la cruz de la cruz cristiana se va a utilizar en, en los ritos religiosos de vudú. También va a haber adoración de santos, como ya lo mencioné, San Patricio, que luego habrá como una mezcla de esta figura del cristianismo con figuras de la propia religión, de esta religión africana. Acá hay una de imagen, tenemos un ejemplo de esto. Y bueno, pasaremos al último punto de esta exposición, el punto de la ocupación americana. Acá nos falla una imagen, pero acá arriba había soldados norteamericanos sosteniendo la bandera estadounidense, pero bueno, no hay falla, pero bien, tenemos que ver, para ver la ocupación norteamericana, tenemos que verla como un plan de Estados Unidos para establecer un control o una presencia sobre las islas del Caribe, como una forma de control estratégico en el Caribe. Esta preocupación por estar en el Caribe se debía a un miedo
de que, bueno, ya mencioné antes que había una gran cantidad de capitales alemanes entrando en Haití. Estaba mucha mano privada de obra eh, en Haití, y había un constante miedo a que si el Kaiser llegaba a triunfar en Europa, Alemania sí será una presencia en estas islas del Caribe. Y bien, de 1915 a 1916, Estados Unidos ocupará Haití. Bueno, también recordemos que hay una gran cantidad de capitales privados en Haití, de capitales privados estadounidenses en Haití, por lo cual el gobierno ocupará el país con el fin de proteger los intereses comerciales norteamericanos con esta excusa. Bien, recordemos esta figura de los cacos o los piquetes. En 1917, un cacón, general Charles Magne Peral, liderará una revuelta, un intento de derrocar el gobierno estadounidense. Sin embargo, sería asesinado en 1819. Y bueno, finalmente tendríamos que la ocupación norteamericana terminaría en 1819, en 1830, perdón, con la victoria de Estenio Vincent en las elecciones presidenciales. Esta sería precedida por el periodo presidencial de Luis Borno, y, y con la retirada de los intereses norteamericanos en Haití, con la elección de Franklin Delano Roosevelt como presidente de los Estados Unidos. Esto hizo que la potencia extranjera se retirara, ya que vería como algo muy inapropiado, descarado, seguir ocupando la isla. Bueno, no siendo más, aquí terminaría la exposición de este video. La exposición del capítulo 9 del libro Historia del Caribe de Moya Pons.